grado del subnivel, decimos sí, es necesario aquí plantear el día lunes una actividad de tal asignatura que vaya en correspondencia a lo que necesita o requiere el estudiante, depende del grado, área o subnivel correspondiente, para poderla entonces hacer efectiva. Aquí lo importante de esta agenda es considerar los tiempos. No puede extenderse de las 2 horas como máximo. Ya esa parte también nosotros la hemos venido insistiendo cada semana, que las agendas deben tener actividades de la ficha y actividades opcionales que ustedes consideren pertinentes, necesarias, pero que el desarrollo de las actividades que están en la parte superior y del desarrollo de la parte inferior de las actividades opcionales deben tener una duración de máximo 2 horas por parte del estudiante en su desarrollo en casa, para evitar nosotros crearle un poco más esos estados de estrés, de preocupación en casa, tanto al estudiante como a los padres de familia. Entonces nosotros es de una manera no sugerida, sino tipo obligatoria, de tratar de que no se estructuren o se envíen actividades que demanden demasiado tiempo en los estudiantes. Por eso es que en las opcionales tratar de solamente ubicar las que realmente usted considera necesarias, pertinentes, adecuadas y que necesitamos utilizar, aplicarlas o enviarlas en la parte inferior de la agenda. Es importante también aquí indicar que no se tiene que transcribir la ficha pedagógica. No, porque la ficha ya le estamos enviando y entonces cuando nosotros ahora le vamos a enviar los días lunes, le vamos a enviar la agenda de la primera semana más la ficha mensual. Entonces allí nosotros tenemos que decirle, bien, esta es una ficha que es para el mes. Y en esta primera semana vamos a trabajar de la página 5 hasta la 10, por decir, o de 5 hasta la 7, o hasta la 8. Entonces allí las actividades que están desarrolladas en esa ficha no es que las tenemos que transcribir en la agenda, porque de lo contrario se nos haría muy larga esta agenda y no le estamos dando la importancia de la ficha, porque tenemos nosotros que hacer que el padre y el estudiante aprenda a usar la ficha pedagógica, que con esa intención fue realizada. Entonces, allí es importante que no se cree tampoco ese trabajo aparte adicional del docente, porque en el momento que transcribe la ficha es un doble trabajo para el docente. Las actividades de la agenda es opcional, ya la dijimos, y ya. Ahora, si la ficha mensual ya la entregué en la primera semana, el día lunes, es decir, vamos a suponer que el próximo día lunes vamos a entregar la ficha mensual más la agenda, probablemente voy a tener que volver a enviar la ficha mensual el siguiente lunes, porque algunos papás pueden borrar la información. Muchos papás, muchas mamás, muchos representantes se nos carga mucho el teléfono, no nos permite seguir guardando y a veces borramos información. Entonces nosotros tenemos que volver a enviarle la ficha mensual al siguiente lunes, en el caso de que algunos padres hayan borrado. Si nosotros le preguntamos, todos tienen la ficha, no es necesario enviarlas, entonces le podemos nosotros enviar la ficha a los papás que lo requieran, o le enviamos al grupo nuevamente Por favor, pase la diapositiva. Continuamos nosotros con la metodología del ABP, es decir, el aprendizaje basado en proyectos. Esa es la metodología que hemos venido trabajando desde la semana 1 y vamos a continuar trabajando en estas semanas siguientes con las fichas mensuales. Las fichas pedagógicas mensuales también tienen el ABP. Este es un proceso que ya nosotros ya lo tenemos muy bien familiarizado, lo hemos aplicado, donde tenemos que primero saber cuál es el proyecto. Primerito presentar el proyecto. Todas las fichas semanales nos decían cuál era el proyecto y a partir de la nominación del nombre de ese proyecto empezábamos nosotros a crear y a desarrollar una serie de actividades que nos permitían al término de la semana lograr el proyecto.
Y allí es donde nosotros decíamos, viene un proceso de organización, de planificación, y lo hacemos primero planificados e internamente en la institución. Y decimos entre los grupos del grado, del curso, del subnivel, nos planificamos y decimos, bien, vamos a hacerlo en esta agenda semanal, qué vamos a hacer el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes con los estudiantes, qué parte de esto y qué actividades opcionales voy a necesitar. Allí ellos van a necesitar investigar, indagar. Hubieron en esta semana en el Facebook Live la subsecretaria con un grupo de padres de familia, de estudiantes y habían docentes. De hecho, nos llenó mucho de satisfacción y de orgullo que había una docente del Distrito 8 que nos presentaba sus experiencias y esa pasión de docente, qué lindo, de cómo ella hacía para que los estudiantes que no tenían esa conectividad y que no tenían ese recurso y ese apoyo por parte de los padres, cómo ella podía y llegaba a la casa de ellos. Miren, aún en esta situación de mucha complejidad, pues ella hacía mucho, ese proceso de cómo tratar de llegar y atender a esos niños. Y ahí explicaba un estudiante cómo hacía el proceso de investigación con el apoyo del docente. Entonces aquí se necesita mucho esa motivación de que el estudiante necesite y quiera investigar. Allí ya viene el proceso de investigación con el acompañamiento del docente y de qué va a investigar o de qué va a desarrollar las actividades de las diferentes áreas, de las diferentes asignaturas. Entonces va a necesitar mucho del aprendizaje de matemática, de lengua, de naturales, de sociales, quizá de física, de biología, depende del grado o curso en el que se encuentre y depende de la naturaleza del proyecto. Entonces, miren, es un proceso que se lleva en esto del ABP y luego viene la ejecución del proyecto siempre con el acompañamiento del docente. Luego viene la socialización del proyecto, porque no es justo que el estudiante haga un proyecto tan bonito en la semana, tan bonito, ahora va a ser un proyecto en el mes, y que luego no lo socialice, por lo menos lo tiene que socializar con su familia. Y ahí entonces motivar a las familias para que le den esa importancia al trabajo del estudiante, al trabajo que tanto esfuerzo le ha llevado, que lo socialice con su familia, que si el padre de familia puede grabarle un vídeo para que lo pase a los miembros de su familia, excelente, que si lo puede pasar y compartir con los docentes y luego los docentes nos lo comparten con nosotros, qué emoción, porque muchos de esos buenos proyectos, de esas buenas intenciones de los resultados de los estudiantes con el acompañamiento del docente y el apoyo del padre se han evidenciado ahora a nivel de zona, a nivel nacional, a nivel de planta central, donde nosotros hacemos llegar esos buenos resultados de esos proyectos en casa. Y luego, pues, que lleguen a la reflexión y a la evaluación de este portafolio, porque todas esas actividades diarias, el estudiante debe saber que es parte de su portafolio, que no es necesario que nos envíe. No es que usted le va a obligar a que tomes las fotos y le envíe, a que haga un video y le envíe, pero sí es necesario que ellos vayan archivando todas las actividades diarias que van desarrollando y las vayan archivando en su carpeta, con una carátula que diga semana tal, para poder tener organizado el portafolio de los estudiantes, y cuando venga el tiempo de que se pida aquellos recursos que han desarrollado los estudiantes, puedan ellos tener todo ordenado y se haga mucho más fácil para el docente esa calificación del portafolio. Entonces es muy importantísimo también que nosotros hagamos que el estudiante haga la reflexión y la evaluación y la autoevaluación que lleva al proceso del portafolio. Siga, por favor. Y ahí es donde vemos todo el proceso de la interdisciplinariedad. Si nosotros tenemos un proyecto o un producto que vamos a necesitar construirlo durante todo este mes, porque ahora va a ser durante todo un mes, entonces si ese producto, vamos a suponer que es el que nos presentaba en algún momento el ABP, el de proyectos escolares, nos decía que podíamos nosotros realizar con los estudiantes una pasta, una crema para el sol, un protector solar de sábila, por decir, o de cualquier otro tipo de planta que se requiera y que los estudiantes puedan conseguir.
Entonces, ellos van a necesitar trabajar lengua y literatura, probablemente haciendo una encuesta para saber si sus familias saben o no saben el uso de la sábila, por decir. En sociales, pues, ¿de dónde será originario esta planta? En matemáticas, a lo mejor si yo hago una encuesta, puedo tabular la encuesta, puedo llegar al análisis interpretativo de esa encuesta. En educación física, a lo mejor tengo que investigar que la sábila si afecta o no y si tengo algunas bondades para el estado físico de las personas, para la actividad física. En ciencias naturales, cómo se produce, cómo se la siembra, dónde, en qué, cuáles son los suelos más adecuados y las propiedades en sí de la sábila, la combinación de la sábila más otros qué productos para poder hacer el protector solar. Y en educación cultural y artística, bueno, si yo voy a hacer un protector solar de sábila, pues entonces, ¿en qué envase, qué nombre le doy, qué logo le pongo? Y entonces nosotros vamos a darnos cuenta que con un proyecto, un producto que lo voy a necesitar desarrollar y presentar en el mes, he necesitado los elementos o los conocimientos de las diferentes asignaturas. Eso es la parte de la interdisciplinariedad. Y ahora ya viene con algunas actividades de los libros, y entonces ahí ya pueden fortalecer aquellas destrezas imprescindibles de las diferentes asignaturas que con actividades planteadas en los libros de los estudiantes. Siga, por favor. Había una pregunta aquí que me dicen, ¿inicial y preparatoria también va a recibir las fichas mensuales? Sí, nos han dicho que van a recibir las fichas mensuales y que los proyectos escolares, bueno, nosotros ahí estamos priorizando realmente las fichas pedagógicas. Estamos priorizando las fichas pedagógicas mensuales, y yo creo que los proyectos escolares tienen ustedes, de acuerdo a la malla, donde dice que desde primer grado a 10º tienen proyectos escolares. Sin embargo, como estamos trabajando una metodología del ABP dentro de las fichas, es un poco opcional el desarrollo de esto de los proyectos escolares. Pero eso ya lo toman la decisión a nivel institucional. Gaby, conclusiones. Muchísimas gracias, Irina. Vamos ahora, estimados docentes, con las conclusiones. Aquí nosotros tenemos muy claro que nuestro currículo priorizado se desarrolla en la ficha pedagógica mensual. Nuestra ficha pedagógica mensual va a tener el currículo priorizado desarrollado. Como lo dije en su momento, las actividades se van a desarrollar dentro de aquella ficha. Si por A o B motivo usted necesita algún otro aprendizaje, usted debe ir directamente al currículo para poder tener alguna destreza que a lo mejor no incluya su ficha. Seguiremos trabajando con fichas pedagógicas y agendas semanales. Por favor, no se olviden de esto. Las fichas pedagógicas serán mensuales, sin embargo, las agendas se realizarán de manera semanal. No olvidemos esto. Algo muy importante que debemos indicar aquí, que se hizo la consulta incluso sobre la inicial. Inicial también debe solo desarrollar la agenda semanal, no planificación, solo la agenda semanal, que esta forma parte, pues, de una planificación. ¿Cuánto es el tiempo que el estudiante debe estar frente a la pantalla o en horas de trabajo? Serían 2 horas como máximo. Recordando que si usted tiene alguna actividad opcional que incluir dentro de su programación, solo debe revisarse hasta en ese tiempo, hasta esas 2 horas, no más, por favor. Las agendas deben enviarse, como se les indicó, los días lunes de cada semana. Es importante y muy imprescindible que ustedes tengan claro que no deben transcribir la ficha a la agenda.
Recuerden que la agenda es una manera más viable de llegar a nuestros estudiantes y padres de familia. Mucho más ahora que la agenda que la ficha la van a recibir de manera mensual. Entonces, esta agenda va a ser de mucha utilidad, pero si la realizamos sin olvidarnos acorde a nuestro contexto. Las fichas son mensuales y se las envía a los padres el primer lunes que inicia el proyecto. Recuerde que si la ficha dice mensual, sin embargo, ustedes deben tener claro que se llama así y puede contener 3, 4 o 5 semanas nuestro proyecto, de tal forma que eso ya viene incluido dentro de nuestra ficha, el tiempo en que se va a desarrollar. Si ustedes consideran necesario, podrían enviarle la ficha semanalmente a los padres que por algún motivo no tienen aquella ficha que debieron haberla, por algún motivo se les perdió o les ocurrió algo, pues esa ficha ellos van a tener la oportunidad de que el docente les pueda volver a enviar de alguna manera. En el caso de los estudiantes que todavía no han recibido los textos, el tutor debe remitir al representante una de las siguientes opciones. Aquí les ponemos muy claro y siempre se los he indicado cuando hemos tenido nosotros nuestras reuniones, que el libro digital descargado de la página del Mineduc es muy probable que ustedes puedan enviarle a sus estudiantes y que también ellos puedan ir a la página para poder descargar aquel libro, ¿no? Sin embargo, usted podría, de no ser posible, porque a veces los teléfonos inteligentes no tienen mucha capacidad, podría usted enviar las capturas de las páginas del libro de ser necesario que usted va a utilizar en esa semana. De esta manera, nosotros nos vamos a ir proyectando, ¿sí? ¿Podemos, por favor, ir avanzando? Recordamos que nuestro plan no es presencial, no es un plan conectado. Lo que nosotros hacemos con nuestros estudiantes no es presencial. Por lo tanto, no podríamos tenerlos sentados desde las 7 de la mañana hasta la 1, 2 y media de la tarde que termina. No podríamos hacer eso, no podríamos mantener a nuestros niños conectados. Por eso se establecen actividades sincrónicas y asincrónicas. Al docente también no se le pide conectarse en internet todo el día, no es necesario que esté conectado todo el día con el estudiante, pero se le pide que esté pendiente de las consultas de sus estudiantes o padres de familia, ojo, en sus horas de trabajo. Si el padre de familia o el estudiante en sus horas de trabajo, el padre de familia o el estudiante en sus horas de trabajo incluye alguna consulta, es muy probable que usted deba contestarle para poder aclarar alguna actividad que de pronto él no ha podido realizar. Todos los días el docente monitorea a los estudiantes. No podemos olvidar que nosotros estamos atrás de esta estructura, de este plan. A pesar de que nuestros niños tienen a sus padres al lado, recordemos que nosotros como profesionales y como tutores de aquellos estudiantes debemos hacerles el monitoreo del trabajo que ellos están realizando. Las fichas están encaminadas a realizar un proyecto por mes, para lo cual se sigue una secuencia, ¿no? Esta secuencia contempla varias materias, como bien lo dijo la compañera Irina. Es importante tomar en cuenta siempre que todo debe apoyar al proyecto. Todas las actividades que usted tome en cuenta, las actividades adicionales que por A o B usted considere necesarias incluirlas dentro de su trabajo o de su proyecto, o que algo estime usted conveniente que le hace falta a aquel proyecto,
es necesario que tengamos en cuenta que estas actividades deben aportar a la construcción de nuestro proyecto. En el caso de que a los padres de familia se les envíen videos de lo que han hecho sus hijos, escoja los más representativos y por favor envíenos esos videos, porque es necesario ir viendo el trabajo que se está realizando. Les agradeceríamos mucho que por en nuestros grupos que tenemos constituidos en este distrito, en el 09 del 08, tenemos 3 grupos de apoyo, de los cuales nosotros representamos, como Carlitos, Irina y mi persona María Gabriela. Ustedes nos puedan ayudar enviando en cada grupo el video más representativo de las actividades que ustedes están desarrollando. No olvidar que los portafolios se reciben solo al final del quimestre, cuando la subsecretaría emita la fecha correspondiente. No nos podemos adelantar a esto. Irina, ¿necesitabas indicar algo? Estaba viendo unas preguntas aquí que dice ya la de inicial y preparatoria, si van a venir por mes. ¿Qué pasará con las actividades para el tiempo libre? ¿Se manejarán como actividades opcionales? Sí, se pueden manejar como actividades opcionales. Ustedes deciden en la agenda ubicar allí algunas actividades de tiempo libre y hay algunas muy buenas actividades que les plantean la ficha pedagógica al final, que están muy bonitas para que la desarrollen en familia y para desarrollar un poco la convivencia, y la pueden poner también como actividades opcionales. Los textos serán utilizados, pero con lápiz, porque se deben devolver. Ustedes ya saben que hay unos lineamientos que indican que los textos van a ser devueltos. Entonces, ahí sí, yo creo que ustedes ya han dado a conocer a los padres de familia para que tengan el cuidado con aquello. Habrán actividades en el texto que les sirve en la parte de a lo mejor de investigación, a lo mejor la parte cognitiva, pero entonces si van a necesitar de allí hacer algún tipo de práctica con esas páginas, entonces es preferible que trabajen en una hoja adicional en relación a lo que dice el texto. O sea, depende allí qué es lo que ustedes requieran trabajar en esa página con los estudiantes. ¿Qué pasará? Buenas tardes. ¿El área de inglés le vaya a entregar módulos? No nos han dicho que van a entregar módulos. Es más, viene desarrollada las actividades de inglés en la ficha. Vienen bastante desarrolladas y ustedes tienen que allí identificar y dosificar para qué día y para qué grados les van a corresponder las diferentes actividades que ya vienen en la ficha mensual y que vienen las actividades propuestas para la semana. Igual como hemos estado realizando ahora, miren que en esta semana 10 vinieron un poco más recargada la ficha pedagógica con más contenidos de algunas de las áreas, y entre ellas inglés, y entonces allí los docentes tuvieron que hacer una identificación primero de todas aquellas actividades, aquellos contenidos, destrezas, hacer la relación para qué grados les correspondería, y entonces ubicaron para si el día lunes o martes o miércoles, qué días, o quizá 2 días en la semana trabajaban con esa área y con esas actividades. Entonces ahí ustedes ya dependen es de cómo se pongan de acuerdo a nivel de los profesores de cada grado para que puedan designar las actividades según las asignaturas. Para bachillerato técnico ustedes van a tener que continuar trabajando con la ficha pedagógica mensual que viene en lo que es el tronco común, pero van a venir unas fichas pedagógicas para el área técnica que van a tener una duración de 15 días. Entonces, o sea, no para un mes, las fichas técnicas o en lo que eso se refiere a la parte formativa, vienen para 15 días. Entonces, allí van a venir también unos lineamientos que ya nos lo han de dar a conocer y ustedes puedan luego tener esa herramienta, ese recurso para poder hacer sus planificaciones.
También ustedes van a tener el currículo priorizado, donde ahí van a más o menos un documento de unas 200 páginas, pero no es que ustedes tienen que preocuparse por el currículo priorizado, sino para que ustedes lo tengan, lo vean y ustedes identifiquen allí qué destrezas imprescindibles que están planteadas en el currículo priorizado se están desarrollando en la semana 1, en la semana 2 o 3 del proyecto, por decir, de esta semana 11, ¿no? Y entonces ustedes puedan ir verificando, contactando, viendo esa relación que existe entre el currículo priorizado más la ficha pedagógica que ya viene inmersa, ya aquellas destrezas ya están incluidas en cada proyecto que viene para 3, para 4, para 5 semanas. Entonces no es que ustedes se tienen que tener, sentirse un poco inquietos con que el currículo y ahora cómo hago, tengo la ficha, tengo el currículo y entonces viene un poco ese estrés o esa inestabilidad de los docentes en que no saber qué hacer. No, ustedes tengan la seguridad que en las actividades que están planteadas en la ficha pedagógica mensual, que vienen clasificadas por semanas, allí está incluido ya las destrezas imprescindibles con las que se está trabajando el currículo priorizado. Eso es todo, Gaby. Wilson. Sí, a ver, antes de cerrar, les quiero pedir por favor algunos temas que quisiera. Primero, agradecerles a todos ustedes, en especial a los docentes que siempre nos acompañan en estas actividades, relevando obviamente el trabajo encomiable que ustedes como docentes hacen, ¿no? El día sábado que estuvimos en la unidad educativa Marieta de Ventimilla, estuvimos con unos representantes y con la comunidad, y obviamente eso es lo que uno como director tiene que relevar, el trabajo del docente, porque ustedes son los que al fin y al cabo terminan aterrizando el trabajo en sí. Tenemos algunas experiencias positivas de compañeros docentes que están haciendo un trabajo noble, solidario y comprometido en algunos espacios. Yo les comparto esto básicamente para que cuando ustedes tengan estas actividades, primero cuando las hagan y si las comparten con su directivo, tengan por favor la gentileza de cumplir con todos los protocolos, ¿no?, de bioseguridad. Yo no puedo compartir una foto, por ejemplo, estando con la cara sin la mascarilla, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. Ahora estamos así porque yo en este momento estoy en la oficina y estoy solo en el distrito, por eso no tengo la mascarilla. Pero en ese sentido hay que tener cuidado con eso. Entonces, hay dos aspectos positivos que se relievan en el trabajo cotidiano, ¿no? El aspecto que realiza, el trabajo que realiza el docente y las actividades y las tareas que a través del aprendizaje basado en proyectos realizan los estudiantes y en conjunto con los padres de familias. Entonces es importante, por ejemplo, dar algunas orientaciones. Si hay algún video que se quiere compartir, está chévere que se comparte el video, pero ese video no debe de demorar más de 1 minuto, ¿no? Porque si es muy pesado, no se puede luego transferir. Si tienen papel y lápiz a la mano, les quiero pedir de favor que cuando compartan esas notas positivas, sea de algún docente, sea de algún padre de familia, madre de familia, sea de las actividades de los estudiantes, ustedes ubiquen nombres y apellidos de la persona, nivel educativo en el que cursa el niño, y si es el padre de familia, padre de qué niño es, el nombre de la institución educativa, el tema del proyecto del aprendizaje basado en proyecto, valga la redundancia, el correo electrónico, el contacto, es decir, el número de teléfono, y confirmar si el estudiante, si el padre de familia, si el docente cuenta con la plataforma Teams. Esa es una información que nosotros necesitamos para irla contextualizando y aterrizando a nivel de información de planta central y de zona. Entonces eso es muy importante que cuando ustedes ubiquen acciones positivas de sus compañeros, pues obviamente puedan compartirnos eso, ¿no? Siguiente tema es, hay muchas inquietudes de algunos compañeros que no pudieron acceder, entonces yo quiero comprometer a Gabriela
e Irina para ver si es posible que este viernes, más o menos a la misma hora, sería 11:30, si me confirman, hacer un Webex, pero para aquellos que no pudieron acceder a este Webex. Y pedirles, solicitarles a los que ya están aquí, que por favor en el siguiente Webex no ingresen porque muchos compañeros se han quedado fuera del Webex, entonces tenemos nosotros que ver la posibilidad de concretar esta actividad. Estoy hablando presuntivamente, no les estoy confirmando, pero la idea es que nosotros tenemos que hacer esta actividad con este grupo de compañeros, que es un grupo bien alto de compañeros, porque inclusive hay DESES, hay pedagogos de apoyo, hay docentes, hay directivos que nos están enviando mensajes indicándonos que no pudieron acceder y que por lo tanto también tenemos que brindarles esta herramienta, este conocimiento elemental y concreto para el desarrollo de sus actividades. Y bueno, y por último, agradecerles de nuevo a Irina, a Gabriela. Muchas gracias por ese trabajo muy encomiable, muy profesional, y a los compañeros directivos también por ayudarnos a difundir el tema del evento. Así que los dejo con esa propuesta para que, de ser posible, el día viernes a las 11:30 de la mañana, yo sé que Pablo también me está escuchando. Pablo es el compañero de zona, para ver si coordinamos, Pablo, esta actividad, y si nos ayudas para podernos conectar el día viernes a las 11:30 y poder hacer la misma actividad con aquellas personas que lamentablemente no pudieron acceder, porque obviamente la capacidad instalada del chat no es de más de 1.015, 1.020 personas. Así que de mi parte, de parte de la ministra de Educación, de parte de la subsecretaria de Educación, agradecerles a ustedes por esa labor que están realizando y bueno, no se olviden que todavía estamos en una situación emergente. Esta semana ya saben ustedes que ha salido una información sobre el tema del COE cantonal, de las disposiciones que ha dado la alcaldesa sobre este tema de evitar reuniones, en lo posible que no sean de más de 10 personas, inclusive dijo que ni de 10. Yo escuché esa situación. Y porque sí, tenemos que seguirnos cuidando, ¿no? Y que si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros papás, etcétera. Y de esa manera también podemos precautelar el tema de nuestra salud y la de los nuestros. Así que muchísimas gracias. Les agradezco mucho la gentileza, que tengan una excelente tarde y que tengan un buen provecho. Y por favor, me hacen el favor y les tienen el saludo a toda la comunidad educativa, a los padres de familia, a los estudiantes, a los compañeros maestros que no pudieron estar aquí, de parte del ministerio, de parte de la subsecretaría y de la dirección distrital. Un fraterno abrazo para todos ustedes y de nuevo muchísimas gracias por esa labor comprometida y noble que cada uno de ustedes y cada una de ustedes realizan. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde. Buen provecho. Wilson, en relación a lo que usted hacía la pregunta, yo creo que Gaby y yo pues no tenemos ningún inconveniente para organizarlo para este día viernes. Solamente hay que ponerse de acuerdo con zona para que si no tienen ocupado pues el programa, el sistema, en toda la plataforma. Sí. Pues solamente para responder una pregunta de un docente que decía cuántas horas de participación estudiantil están establecidas. Entonces la respuesta es 100 horas en primero de bachillerato, 100 horas en segundo de bachillerato, 5 horas a la semana. De todas maneras vamos a tener una reunión con los de bachillerato para poder hablar un poco más sobre el tema. Entonces eso es todo y el agradecimiento profundo a usted, Wilson, a los compañeros que han hecho efectivo este programa, esta reunión, y Gaby, pues, mi compañera de... Compañera de lucha. Mi compañera de lucha, y pues rogando que Carlitos se reintegre pronto. Muchísimas gracias a todos. Un gusto siempre participar con como ya lo he dicho, este distrito tan unido, y estamos para servirles siempre. No olviden nunca eso, que de nuestra obra como servidores públicos es el servicio. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo, Dios mediante, el viernes de ser posible. Gracias. Hasta luego.